Hola, saludos. Vamos a continuar comentando diferentes aspectos del bloque 1 de electrónica para audioprótesis. ¿De acuerdo? Voy a volver a comentar algunos de los ejercicios puntuables que tenemos, pues simplemente a partir de las dudas y algunos comentarios que me habéis hecho al respecto o alguna dificultad que ha surgido para su resolución. Voy a empezar comentando lo de los códigos de colores de la resistencia y el condensador con algún ejemplo. Aquí tenéis, por ejemplo, pues una hoja web de las muchas que se pueden fácilmente encontrar si uno busca código de colores o interpretación del código de colores para una resistencia. Vamos a ver el ejemplo. En una resistencia lo normal es que aparezcan pues cuatro rayas de colores. De esas rayas, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la primera y cuál es la última, para empezar a interpretar esos colores que nos dicen. Normalmente una de las rayas solo será de color oro o plata. Una de las rayas solo será de color oro o plata. Esa es la última raya. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar pues la raya de color dorado o de color plateado. ¿De acuerdo? La raya de color dorado o plateado lo que nos da es lo que se llama la tolerancia. La tolerancia. Y puede ser de un 5% si es de color oro o de un 10% de color plateado. ¿Qué nos está diciendo ese 5 o 10%? Nos está dando el margen de error, el margen de exactitud con el cual el fabricante está suministrando el valor de la resistencia. O sea, si la resistencia fuesen 200 ohmios y aquí aparece un color oro, pues serán 200 ohmios pues con una precisión del 5%. Me puedo equivocar o el fabricante se puede equivocar o el valor de esa resistencia son esos 200 ohmios más o menos un 5% de ese valor. Si es de color plata es un 10%. Por lo tanto, una vez identificado la rayita de color dorado o plateado, ya las otras tres que quedan, esta será la primera, la segunda o la tercera. Vamos a ver con el ejemplo de esta resistencia que tenemos aquí dibujada, cómo interpretaríamos su valor. A ver. De acuerdo, bien, veamos. La primera raya que aparece es de color marrón. ¿De acuerdo? Es de color marrón. La primera raya que aparece es de color marrón. ¿De acuerdo? Primera raya de color marrón y nos dice que se corresponde con un 1. Un 1. La segunda raya que aparece es de color rojo. Segunda raya. Color rojo. El color rojo lo buscamos y se corresponde con un 2. La tercera raya es de color marrón y es un multiplicador. La tercera raya es de color marrón y se corresponde con un multiplicador por 10 ohmios. ¿De acuerdo? Y la última raya que hemos visto antes es la tolerancia, que nos dice el error del cual tiene ese valor de la resistencia. Es dorado, es más o menos un 5%. Veamos cómo construimos el valor de la resistencia. 1, primera cifra, 1. Segunda cifra, 2. Tercera por 10 ohmios. Este sería el valor de la resistencia, 12 por 10 ohmios, con una tolerancia del 5%. O sea, diríamos que esa resistencia vale 120 ohmios medida con una precisión o con una tolerancia o con un error del más menos 5%. ¿De acuerdo? ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Imaginemos que tengamos una resistencia que tenga
lo pongo en letra. Una raya amarilla. Cuidado que el amarillo se puede confundir con el dorado. Una raya amarilla. Después tenga otra verde. Después tenga otra blanca. Y después tenga una de color plata. ¿No? Imaginemos que tengamos una resistencia con 4 rayitas, amarilla, verde, blanca y después una de color plata. La primera que identificaríamos es la de color plata, que nos daría la tolerancia, de manera que ya sabemos que las bandas de color las tendríamos que leer en este sentido. La primera es amarilla. Busquemos el color amarillo. El color amarillo nos da un 4. La segunda es verde. Busquemos el color verde. El color verde nos da un 5. La tercera es blanca. ¿Qué nos dice la raya blanca? Tercera columna, ¿eh? Primera, amarillo, 4. Segunda, verde, 5. Tercera, blanca, por 10 a la 8. Nos está diciendo que esa resistencia tiene un valor de 45 por 10 elevado a 8 ohms. ¿Con qué error, con qué precisión, con qué exactitud nos los da la raya plateada, que es un 10%, con una precisión o una tolerancia del 10%? Se puede escribir de esta manera. O podéis escribir la resistencia son 45 por 10 a la 8 ohmios con una tolerancia del 10%. ¿De acuerdo? Yo pienso que ya con esta aclaración ese ejercicio lo podéis resolver. Con respecto a los condensadores es lo mismo. Vamos a ver un ejemplo con condensadores. Aquí tengo una web, fácil de encontrar también, interpretar códigos de colores de los condensadores. Y por ejemplo he encontrado esta, una de las muchas que se pueden encontrar. Vamos a ver. La diferencia entre los condensadores y las resistencias es que suelen llevar una raya más de color. ¿De acuerdo? Llevan una raya más. Normalmente se leen desde arriba hacia abajo. Banda 1, banda 2, multiplicador, tolerancia. Esto es como si leyésemos una resistencia. La banda extra lo que nos da es la tensión de trabajo. Recordad que tensión y voltaje quiere decir lo mismo. Nos está diciendo, cuando enchufes este condensador, cuidado, no te pases de estos voltios, que si te pasas lo vas a quemar. Y se quemará el condensador, ¿de acuerdo? Quedará inutilizado. Y por ejemplo, ahora, pues en las teles viejas, pues empezábamos a oír un pitido. ¡Pi! ¿Qué pasa? Se ha quemado un condensador. Y cosas por el estilo. Vamos a ver este ejemplo. Lo copiamos. Tenemos una banda verde, una banda azul, una banda azul, una banda amarilla, una banda negra y una banda pues que parece rosa. ¿De acuerdo? Desde arriba hacia abajo. Vamos a ver cómo se interpretan estas bandas. Tenemos aquí. Vamos a ver. Primera banda. Era verde. ¿De acuerdo? Banda 1. Banda 1. La primera, la que está arriba de todo. Verde. Un 5. Segunda. Azul. Desde arriba hacia abajo. Segunda. Azul. Segunda. Azul. Un 6. Tercera. Amarillo. Es el multiplicador por 10 a la 4.
acuerdo? Primera banda, segunda banda, tercera banda. Con esto ya sabemos cuál es el valor de la capacitancia de este condensador. 56 por 10 a la 4. ¿De acuerdo? Normalmente en la tabla nos darán las unidades. En este caso, PF, picofaradios. Picofaradios. Este es el valor de la capacidad del condensador. 56 por 10 a la 4 picofaradios. La unidad de capacidad es F y pico es un símbolo que representa 10 a la... a ver, no me equivoque, 10 a la menos 9. Sí, seguramente. Micros 10 a la menos 6, pico 10 a la menos 9. ¿De acuerdo? 56 por 10 a la 4 picofaradios. Nos queda la siguiente banda, la cuarta, que es la negra. La cuarta banda nos da la tolerancia. Vamos aquí, tolerancia. Negra. La tolerancia cuando es más grande de 10 picofaradios o cuando es más pequeño de 10 picofaradios. Puede tener dos tolerancias diferentes, según el valor de la capacitancia. ¿Nuestra capacitancia es más grande que 10 picofaradios? Sí. Es 560.000 picofaradios. Por lo tanto, tenemos que leerla aquí. ¿De acuerdo? Es negra. Por lo tanto, la tolerancia es más menos un 20%. ¿Y qué era la última banda? La última banda era la tensión de trabajo, que era rojo. ¿De acuerdo? Pues vamos a la última, que era la tensión de trabajo rojo, 250 voltios. ¿Vale? ¿Qué tenemos con esto? Que este condensador que estaba aquí, verde, azul, amarillo, negro, esta especie de rosa o rojo, ¿de acuerdo? Es un condensador cuya capacitancia son 56 por 10 a la 4 picofaradios, con medidas con un error, con una precisión, con una tolerancia de más o menos un 20%, o sea, puede aumentar o disminuir un 20% respecto a esta cantidad, y nos avisa de que no trabajemos con este condensador más allá de 250 voltios, porque si nos lo podemos quemar, se nos quemaría. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Imaginemos un condensador que de arriba abajo tiene los siguientes colores. Empezamos de arriba abajo. El primero, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, naranja. El segundo, pues por ejemplo, violeta. El tercero, cambio, disculpad. El primero, negro. Por poner un ejemplo más pequeño. El primero, negro. La primera banda que sea negra. La segunda, que sea roja. La tercera, que sea negra. La cuarta, que sea verde. Y la quinta, que sea azul. ¿De acuerdo? Condensador donde nos aparecen de arriba abajo 1, 2, 3, 4 y 5 rayas. Negra, roja, negra, verde y azul. Leemos primera negra, primera negra. ¿Qué pasa si es negra? Que no tiene valor, es un 0. Por lo tanto, primera negra, un 0. Segunda roja, valor un 2. Roja, valor un 2. Segunda. Tenemos la primera negra, la segunda roja. Vamos a por la tercera negra. Tercera negra, negra, tercera por 1.
¿Cuál sería el valor de la capacidad de ese condensador? 0,2 por 1 picofaradios. O sea, el número 2 por el 1, pues 2 picofaradios. ¿De acuerdo? Las tres primeras franjas nos sirven para averiguar de esta manera el valor del condensador. Vamos a por la siguiente. Verde. La siguiente nos da la tolerancia. Verde. ¿Qué es? ¿Más menos 5% o más menos 0,5 picofaradios? Nos dice, si el condensador tiene más de 10 picofaradios, la tolerancia será un 5%. Si el condensador tiene menos de 10 picofaradios, la tolerancia será más menos 0,5 picofaradios. El condensador nos ha salido de 2 picofaradios, es más pequeño que 10. Por lo tanto, tenemos que leer esta columna. Y verde nos da 0,5. Por lo tanto, la tolerancia es 0,5 picofaradios. ¿Eso qué quiere decir? Que este condensador que tiene 2 picofaradios, pues cuando lo utilicemos de verdad, podrá oscilar su capacitancia entre 1,5 y 2,5. Eso supone la tolerancia, un margen de variación hacia arriba o hacia abajo. Ya tenemos el verde. Sigue el azul. ¿De acuerdo? El azul. La última nos da la tensión de trabajo. Azul, 630 voltios. Este condensador, su tensión de trabajo puede llegar a los 630 voltios sin que se queme. ¿De acuerdo? Por tanto, este condensador, donde aparecen rayas negra, roja, negra, verde, azul, lo interpretaríamos de esta manera. Es un condensador de 2 picofaradios con una tolerancia de más o menos 0,5 picofaradios y su tensión de trabajo son 630 voltios. Espero que con esto esa parte de ejercicio lo podáis resolver correctamente. Bien. ¿Alguna otra cuestión que me habéis planteado? El ejercicio puntuable 2. Teníamos un multímetro conectado de una cierta manera, ¿de acuerdo? Repaso un poco la idea de cómo funciona este aparato. Porque alguien me lo ha comentado, me ha hecho algunas preguntas. Bueno, obviamente tiene un botón de apagado o encendido, que es el power, ¿vale? Y lo primero que hace es conectar los cables hacia el exterior para medir algo en un circuito eléctrico. El common, conmutador, está siempre conectado. Y después conectamos el otro cable según lo que queramos medir. Si conectamos aquí, ¿qué estamos midiendo? Miliamperios. Por lo tanto, la correspondiente magnitud eléctrica. Si conectamos ahí, ¿qué estamos midiendo? O voltios o kiloohms. Por tanto, según donde conectemos, mediremos o intensidad, o voltios o resistencia. ¿De acuerdo? Siguiente botón, este de aquí. Si está pulsado, quiere decir que estamos midiendo corriente alterna, AC. Si no está pulsado, quiere decir que estamos midiendo en corriente continua, DC. AC, corriente alterna, DC, corriente continua. ¿De acuerdo? Después tenemos pulsado un botón que nos está diciendo si estamos midiendo en voltios, en miliamperios o en kiloohms. En voltios, en miliamperios o en kiloohms. Según la entrada, conforme la tengamos conectada. Aquí nos está diciendo que estamos midiendo en miliamperios. ¿De acuerdo? Aquí nos está diciendo que estamos midiendo en voltios. Y el siguiente botón conectado es lo que se conoce como el fondo de escala. Aquí está en 2 y aquí está en 2, que estamos midiendo miliamperios, 2 miliamperios. Eso quiere decir que la cantidad máxima de miliamperios que podemos medir con este botón apretado es 2 miliamperios. Si conectamos el aparato tal como está a un circuito con más de 2 miliamperios, aquí nos dará un error. Si tiene más, ¿qué hace? Cambiamos de escala. Si cambiásemos a este botón, ¿de acuerdo? ¿Qué nos estaría diciendo? Que el fondo de escala son 20 miliamperios y podríamos medir intensidades hasta 20 miliamperios. ¿Y si cambiamos este fondo de escala?
¿Qué estamos midiendo esto? Podríamos medir hasta 2000 miliamperios. Son 2 amperios. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué estamos midiendo? Voltaje. ¿Qué fondo de escala tenemos? Busquemos el voltaje. El fondo de escala que tenemos es este. Y es voltaje 200 milivoltios. Nos está diciendo que estamos midiendo en milivoltios en vez de en voltios, ¿de acuerdo? Y como máximo podremos medir 200 milivoltios. Y si apretásemos este botón, sería 2 voltios. Si tuviésemos este botón apretado, lo máximo que podemos medir sería 2 voltios. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí tenéis que ver esa lectura, que hay 1,546 que. Aquí hay 153,3 que. ¿Qué está midiendo en cada caso y cuál es el valor de la lectura? ¿De acuerdo? Bien. El ejercicio puntuable 3, que consistía pues, en, sobre todo, pues, ver cómo podéis ejecutar una simulación y tener claro qué es lo que se nos está enseñando ahí. Este lo comenté ampliamente y detalladamente en la videotutoría de la sesión anterior. No he recibido ninguna pregunta al respecto. ¿De acuerdo? Echadle un vistazo, ved si os aclaráis y si no, pues me vais preguntando y lo iremos resolviendo y volveremos a él en la próxima videotutoría. Os recomiendo que veáis la videotutoría anterior a esta, la del 17 de octubre, donde pues estuve explicando todo esto que representa, que es simplemente un osciloscopio, una versión simplificada de un osciloscopio y de un generador de frecuencias. ¿De acuerdo? Y voy a pasar, a partir de aquí, de circuitos de corriente continua y circuitos de corriente alterna, la idea es que veamos, ¿de acuerdo? Vayamos viendo pues diferentes circuitos con diferentes componentes, tanto en corriente alterna como en corriente continua. Y pues más o menos nos acostumbremos a identificar los componentes del circuito, o sea que cuando veamos un circuito, pues este es un circuito en corriente continua y tiene una resistencia, y tiene un condensador, y tiene una bobina, o tiene 2 resistencias. Y más que solucionar numéricamente los circuitos, la idea es que a partir de aquí pues os vayáis acostumbrando a utilizar un sencillo programa de simulación de circuitos para ir construyendo estos circuitos, aquellos que se os pida, y en otros casos, si construís alguno más, lo podéis intentar para presentarlo en vuestro portafolio, con la idea de coger un poco de destreza, de manera porque en el caso práctico, que hay que entregar al final, pues se os pide que simuléis un circuito, que lo simuléis, que lo dibujéis con este programa, ¿de acuerdo? Que funcione como un filtro, pasa altas o pasa bajas, ya lo comentaremos, ¿de acuerdo? Y que observéis el comportamiento, que lo describáis. Que cuando veamos este circuito funcionando digamos, mira, tiene una fuente de corriente alterna, tiene una resistencia y tiene un condensador. Y si cojo la salida del circuito en esta parte, pues observo que si la señal de entrada es esta, la señal de salida es esta. Lo iremos viendo. Empecemos por algo más sencillo. Pero sí que os recomiendo que empecemos, por ejemplo, con el ejercicio puntuable 4. ¿De acuerdo? Que es algo tan sencillo, entre comillas, como que construyamos un circuito con 2 resistencias en serie y veamos el circuito equivalente, con una única resistencia. Construyamos 2 resistencias en paralelo y veamos el circuito equivalente. Lo construyamos con el programa, lo dibujemos, midamos. ¿De acuerdo? Algo hicimos el pasado día, voy a hacer un ejemplo de forma más detallada. Aquí tenéis una explicación de cómo funciona y os dejo que vayáis también ya empezando por esta parte. Vale, para ello necesitamos aquí tenéis el enlace. Si lo abrimos, pues aquí tenemos un kit de construcción de circuitos, lo ejecutamos. Primero os pida que os descargue y es un programa Java, tenéis que haber instalado Java en vuestro ordenador. ¿De acuerdo? Le damos permiso para que lo ejecute.
Bien. Y lo abrimos. Lo primero que nos pide es bastante sencillo, ¿eh? Bastante sencillo. Algunos son un poco más complicados, pero de momento, como punto de entrada, es bastante sencillo. Pide que construyamos un circuito en corriente continua que tenga dos resistencias en serie. Bien. Para ello, ¿qué necesito? En visual voy a decir que me haga un diagrama esquemático para ir acostumbrándonos a los símbolos eléctricos estándar. Y saber, circuito en corriente continua, necesito una batería. A ver, ahora no me funciona el ratón. Ahora, necesito una batería. ¿De acuerdo? Y quiero dos resistencias, voy a ponerla un poco más arriba. ¿De acuerdo? Y quiero dos resistencias en serie. Pues necesito dos resistencias. Una resistencia y dos resistencias. Tamaño puesto medio, vale. Voy a decir que me oculte los electrones para ver claramente el circuito. Dos resistencias. Por tanto, un circuito con una batería y dos resistencias. Ahora tengo que conectarlo. Pues cojo cable y lo conecto. Intento, pues, hombre, que tenga la apariencia de un circuito como el que aparece en los libros, más o menos recto. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. A ver. Epa. Bien, lo hago más pequeño. Lo alargo. Y otro para cerrar el circuito. No hace falta que ponga un interruptor. ¿De acuerdo? Tengo un circuito con una batería y dos resistencias. Si creo que está demasiado grande, le digo que me lo haga más pequeño. No. Medio. ¿De acuerdo? Le voy a decir que me muestre los valores. He colocado una batería de 9 ohmios, una resistencia de 10 ohmios y una resistencia de 10 ohmios. Si yo le digo que me muestre los electrones, pues simplemente me muestra, ¿de acuerdo?, cuál sería el movimiento de los electrones de la corriente eléctrica en este circuito. Salen del polo negativo y van al polo positivo. Voy a ocultarlo para que no me moleste. ¿Quiero cambiar los valores? Pulso la resistencia, pulso el botón derecho y le digo cambiar resistencia. Y por ejemplo le voy a decir que esta resistencia tenga 50 ohmios. 50 ohmios. ¿Quiero cambiar esta? La selecciono, botón derecho, cambiar resistencia, pues esta le voy a decir que tenga 100 ohmios. ¿Quiero cambiar el voltaje de la fuente? La selecciono, cambiar voltaje, le voy a dar más caña. A ver. No me responde ahora. Vaya. Se me ha quedado colgado. Más voltios, no me deja. Ahí me ha dado un mensaje de error y no me deja cambiar los voltios, no sé por qué motivo. Y me deja cerrarlo. Se ha quedado esto un poco colgado. Bueno, de acuerdo, vamos a obviarlo a ver si no hace falta. Continúa. Sí, se me ha quedado colgado el programa. Suele pasar. Bien. A ver. Lo voy a parar y lo vuelvo a lanzar. Bueno, tendré que ir a control al sub. Administrador de tareas. Finalizar tarea. Aceptar. A ver. Si ahora me hace finalizar tarea. De acuerdo, ahora. Lo vuelvo a ejecutar.
disculpad. Ejecutar. De acuerdo. Repito, vista diagrama esquemático, una batería, oculto los electrones, una resistencia, otra resistencia, cables de conexión, y ya pues intento cerrar el circuito con los cables. Lo puedo alargar. Cable de conexión, lo puedo mover un poco para que quede pues más o menos como un circuito, ¿de acuerdo? Primero, cuando veamos un circuito de esta manera, tener claro que es un circuito que tiene una batería, por lo tanto es de corriente continua, y dos resistencias. Voy a dejar el valor de los voltios para que no me pase lo de antes. Voy a cambiar las resistencias. Cambio las resistencias. Esta, por ejemplo, 50 ohmios. Cambio la resistencia. Esta, por ejemplo, 100 ohmios. O algo parecido a 100, a ver que me acerque. 100 ohmios, finalizado. Me vuelvo a mostrar los valores. ¿De acuerdo? Si muestro otra vez, reinicio la dinámica, muestro los electrones, pues lo que simplemente me muestra, un poco lento porque he puesto mucha resistencia para tan poco voltaje, pues como la corriente eléctrica va desde el polo negativo al polo positivo. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo? La batería y dos resistencias y cables a los cuales no le he puesto ninguna resistencia apreciable. Bien, ¿qué tengo que medir en este circuito? ¿Cuáles son sus valores o lo que caracteriza el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito? La intensidad y las caídas de voltaje y el voltaje. ¿De acuerdo? La intensidad y el voltaje. Pues vamos a ver. ¿Qué puedo medir aquí? Bien, la intensidad se mide con amperímetros. Pues escojo un amperímetro. Hoy no sé por qué me funciona mal el ratón, disculpad. Voy a coger un amperímetro sin contacto, ¿de acuerdo? Un amperímetro que tengo que colocar en serie. Lo coloco, ¿de acuerdo? Y me da 0,06 amperios. La intensidad, por la misma rama del circuito, siempre la misma. Por aquí pasan 0,06 amperios, por ahí pasan 0,06 amperios, por ahí pasan 0,06 amperios, por ahí pasan 0,06 amperios. Por aquí pasan 0,06 amperios. Lo podéis comprobar. ¿De acuerdo? Podéis comprobarlo, la intensidad que pasa sobre cada cable. Y es siempre la misma. 0,06 amperios. Por tanto, este circuito circula una intensidad de 0,06 amperios. ¿Qué podemos medir? La caída de voltaje. ¿De acuerdo? Recordad que el voltaje venía a ser así como la energía que tengo disponible para mover las cargas eléctricas a través del circuito. Y cada vez que yo le pongo resistencia al circuito, el voltaje va cayendo. ¿Por qué? Porque la resistencia se opone al paso de la corriente eléctrica y, por lo tanto, para que las cargas circulen a través de la resistencia, voy consumiendo la energía que tengo. La caída de voltaje se mide con el voltímetro. ¿De acuerdo? Está representando un voltímetro. El amperímetro se conecta en serie. El voltímetro se conecta en paralelo. Por ejemplo, si yo coloco entre estos dos extremos, perdón, al revés, el rojo arriba, ahí, negro arriba, rojo abajo. Mirad, entre este punto y este punto, la caída de voltaje son 9 voltios. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que aquí tenía 9 voltios para consumir
y al llegar aquí ya los he consumido todos. Y por lo tanto, la diferencia de voltaje entre ese punto y ese punto son 9 voltios. No es que aquí haya 9 voltios, sino que entre aquí y aquí he perdido 9 voltios, que son los que me da la pila y los que estoy gastando para que circule la corriente eléctrica. Y si me voy entre la primera resistencia, daros cuenta. Ahora mido el voltaje entre los extremos de la primera resistencia. Apunto en la primera resistencia, que vale 50 ohmios, la caída de voltaje es 3 voltios. ¿De acuerdo? Es decir, que si aquí tenía 9 voltios, cuando llego aquí solo me quedan 6. ¿Por qué? Porque he gastado 3 voltios de energía para poder hacer que los electrones puedan atravesar esa resistencia que se opone a su paso. Y entre aquí y aquí, vamos a medirlo. 6 voltios. La segunda resistencia, 100 ohmios. El voltaje que cae en la segunda resistencia, 6 voltios. Es decir, daros cuenta que 6 más 3 son 9, que son los voltios que tenía. Tengo 9 voltios. Aquí a la salida, 9 voltios de energía para mover las cargas. Para mover las cargas por este cable con una intensidad de 0,06 amperios. La primera resistencia me obliga a gastar 3 voltios para poder atravesarla con los electrones. Y la segunda resistencia me obliga a gastar los otros 6 para poderla atravesar. De manera que gasto los 9 voltios, 3 para poder atravesar la primera resistencia, 6 para poder atravesar la segunda. ¿De acuerdo? Esto lo que estamos haciendo es describiendo cómo funciona un circuito. Y de eso se trata a partir de ahora. De saber lo que pasa en un circuito, midiendo la intensidad y midiendo el voltaje y las resistencias. ¿Cómo describiría este circuito? Tengo un circuito de corriente continua con una fuente de alimentación de 9 voltios y dos resistencias en serie, una de 50 ohmios y una de 100 ohmios. ¿De acuerdo? De manera que entre los extremos de la primera resistencia, la caída de tensión, la caída de voltaje son 3 voltios, entre los extremos de la segunda resistencia, la caída de voltaje son 6 voltios. ¿De acuerdo? Daros cuenta, y esto también se puede comentar, dejo aquí un poco más de espacio, que en todo momento voltaje es igual a intensidad por resistencia. En todo momento voltaje es igual a intensidad por resistencia, que es la ley de Ohm. 3 por 50 ohmios, intensidad 0,06 por 50, 3 voltios. 0,06 por 100, 6 voltios. En todo momento, la relación entre lo que pierdo de voltaje, la intensidad que pasa y la resistencia cumple la ley de Ohm. Ahora dice, calculemos el circuito con la resistencia equivalente. Es decir, este circuito que tiene dos resistencias será equivalente a otro en el cual coloque una resistencia que no sé cuál valor será. Lo construyo. ¿De acuerdo? Estas dos resistencias en serie serán igual a como si fuesen una. ¿Cuál? Bien, vamos a verlo. Hemos dicho que tenemos el circuito de arriba,
por donde circulan 0,06 amperios. En el circuito de arriba circula una intensidad de 0,06 amperios. Y el circuito de arriba se come 9 voltios. Es la energía que dispone. ¿De acuerdo? El circuito de arriba dispone 9 voltios. Bueno, si colocamos el polo positivo negativo mal, nos sale negativo. Bueno, ahora, circuito de arriba dispone 9 voltios. El circuito de arriba es un circuito por donde circulan 0,06 amperios y, de acuerdo, gasta 9 voltios. Sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje son 9 voltios. La intensidad son 0,06. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? 9 dividido entre 0,06. Si hacéis esa operación, R sale 150 ohmios. Es decir, si yo, lo que pasa es que no me dejará cambiar resistencia. No me deja poner más de 100. Vaya por Dios. Bueno, voy a cambiar los valores de arriba para que me deje. Cambiar resistencia. Voy a poner 25. El programa este es sencillo, pero tiene el inconveniente de que no puedes poner cualquier valor arbitrario. A ver. Voy a poner 25 a mano. 25. Finalizado. Y aquí voy a poner... Cambiar resistencia. Voy a poner 50. Finalizado. Mostrar valores. Daros cuenta, aquí no me la ha cambiado. A ver. 25. Finalizado. No sé por qué borra valor. Casi. Bueno, aproximadamente 25. Me falla hoy el pulso. 25,00. Bueno, casi 25 y 50. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Repito los cálculos. Para estos nuevos valores de resistencia, daros cuenta que al cambiar la resistencia ha cambiado la intensidad. Bueno, aquí tengo un circuito, repito lo de antes, para que lo podamos ver, por donde circula una intensidad de 0,12 amperios, ¿de acuerdo? Y que consume 9 voltios. Y sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia, es decir, 9 tiene que ser igual a 0,12 por la resistencia total del circuito, porque es un circuito por donde circulan 0,12 amperios y consume 9 voltios. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? 9 dividido por 0,12. Si hacéis esa operación, os saldrá aproximadamente 75,29 ohmios, o sea, la suma de ambas resistencias. Las coloco aquí. 75,29, a ver si me deja. ...75,29. Daros cuenta. Este circuito, que tiene dos resistencias en serie de 25,29 y 50, es como si fuese igual a un circuito que tiene una única resistencia de 75,29. ¿Por qué? Porque la intensidad es la misma, 0,12 amperios. 0,12 amperios. 0,12 amperios. Y porque ambos circuitos consumen 9 voltios. Ambos circuitos consumen 9 voltios. ¿De acuerdo?
Con lo cual, lo que hemos visto es que cuando tenemos resistencias en serie, la resistencia equivalente es la suma. ¿De acuerdo? Esta va a ser la manera de funcionar cuando veamos circuitos en lo que queda de tema. Intentar ver cómo funcionan, identificar su comportamiento, ver lo que pasa. Tengo dos circuitos con resistencias. Aquí hay una resistencia y aquí hay dos en serie. Y me doy cuenta de que la resistencia de abajo es la suma de las de arriba. Y ambos circuitos tienen una intensidad de 0,12 amperios. Y ambos circuitos, entre los extremos de las resistencias, consumen 9 voltios. Ambos circuitos cumplen la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y ambos circuitos son circuitos equivalentes, porque pasa la misma intensidad y consumen la misma energía. De manera que si yo coloco dos resistencias en serie, es como si fuese una resistencia igual a la suma de ambas. ¿De acuerdo? Bien, empezar a trabajar con esto. Porque repito, lo que haremos a partir de ahora cuando hablemos de un circuito es simplemente ver cómo se construyen y ver cómo funcionan. Ya está. ¿De acuerdo? Saber distinguir sus elementos y saber identificar y describir su funcionamiento. Y no tanto dedicarnos a hacer ecuaciones complicadas para resolverlos. Muy bien, lo dejo aquí. Insisto, si tenéis alguna duda, me la consultáis. De manera pues que os la contesto y además las aprovecho para aclararlas en próximas videotutorías. Plantearos que los 3 primeros ejercicios obligatorios deberían estar ya hechos y más o menos correctos, ¿de acuerdo? Y atacad el cuarto y metámonos a ver cómo se dibujan circuitos, a distinguir sus elementos y a saber un poco describir cualitativamente su comportamiento, porque cuantitativamente eso ya lo hace el programa de simulación. También me lo habéis preguntado, lo que son los ejercicios del portafolio se tienen que entregar todos de bloque en su momento en un documento PDF o en su caso, si alguien ha hecho un blog, en el blog. ¿De acuerdo? No hay que entregar uno a uno, hay que entregarlos todos al mismo tiempo. Eso no es óbice para que me podáis ir enseñando vuestro trabajo y yo os lo vaya comentando para ir preparando ese documento final. Esos son los ejercicios puntuables que van al portafolio, a lo cual podéis añadir toda la información extra que queráis o que habéis encontrado y que creáis digna de ser comentada. Después está el caso práctico que se tiene que entregar aparte. ¿De acuerdo? Ya iremos trabajándolo en el caso de electrónica, que es simplemente simular un circuito. ¿De acuerdo? Y en el caso de acústica lo hemos empezado a trabajar. Bien, termino aquí. Nos vemos el próximo día. Saludos.